Si tenés deudas que no sabés cómo cubrir o cómo pagar, o tal vez tenés deudas, sos capaz de pagarlas, sin embargo querés conocer cuál es la mejor forma y más eficiente de hacerlo, presta mucha atención porque en este video te vas a ir con un paso a paso claro para poder salir de deudas, empezando completamente desde cero. Así que ahora sí, empecemos. Y para empezar justamente vamos a ver estas 5 primeras cosas. Primero, ¿cuándo y cómo conviene tomar deuda? Segundo, elaborar un plan de pagos y presupuesto. Tercero, priorización de deudas. Cuarto, métodos financieros numéricos para salir de deudas. Y quinto, métodos de negociación, es decir, humanos, para salir de deudas. Si no entendiste alguno de estos 5 puntos, quédate tranquilo porque justamente son los que vamos a ir desglosando y desarrollando a lo largo de este video. Y es importante que sepas que si es la primera vez que ves Inverar, no te vas a encontrar con un video subjetivo o por ahí lleno de cosas en el aire, sino que vamos a ir a cosas lo más prácticas posibles y además todo basado en datos, estudios y ciencia. Con esto en claro arranquemos con lo primero. Supongamos que vos todavía no tomaste deuda y decís, che, yo por ahí quiero o necesito endeudarme, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? En caso que ya tengas deuda, no te preocupes, puedes adelantar el video e ir a esa sección. Sin embargo, te recomiendo que veas esto porque te puede servir a futuro y arranquemos con lo primero. Propósito claro. ¿Eso qué significa? Que vos sabés específicamente para qué vas a tomar esa deuda, por qué la querés tomar, cuál es el objetivo y todas las cosas que vamos a ir desarrollando, como cómo la podés pagar y demás. Sin embargo, puede que alguien me diga, Ariel, pero en mi caso puntual es una emergencia, es una urgencia, es algo de vida o muerte, necesito hacerlo ahora ya y es desesperante. Entonces, en ese caso puntual, bueno, eso va aparte. Siempre que hablemos en este video vamos a hablar de una condición normal, de algo que vos digas, che, me quiero endeudar para comprarme una casa, un auto, o tal vez simplemente pagar el súper con la tarjeta de crédito y pagarlo simplemente el mes que viene gracias a utilizar justamente la tarjeta de crédito, como decía recién. Entonces, estamos yendo a estos escenarios normales, no a cuestiones de vida o muerte. Con lo cual, primer punto, tener claro el motivo por el cual vas a tomar la deuda y no tomar una deuda porque sí. En caso que ya lo hayas hecho o tengas que tomar una por situación de vida o muerte, como decíamos recién, vamos a ver más adelante en este video cómo después solventar, es decir, pagar esa deuda. Punto número 2 a evaluar antes de tomar una deuda y es tu capacidad de pago. Esto es fundamental, inversores, y te explico por qué. Imaginemos, vamos a poner un ejemplo. No te alcanza para pagar la cuota del colegio de tus hijos y le pedís un préstamo a tu hermano, a tu primo, a quien sea, para poder pagar esa deuda. Sin embargo, acá hay que hacer una distinción absolutamente clara. Una cosa es, no estoy llegando con mi sueldo a fin de mes, no me alcanza evidentemente tampoco para pagar la cuota de mis hijos, por eso pido el dinero prestado porque yo no puedo, y ese es un error garrafal. Y el otro escenario, que sería un escenario por ahí un poquito más optimista o positivo, es, supongamos, yo trabajo de Uber y se me rompió el auto, no tengo para arreglarlo, entonces pido la plata prestada, arreglo el auto y el auto es mi herramienta de trabajo y es lo que me va a permitir a mí generar ingresos para devolver la deuda. ¿Cuál es la diferencia abismal entre estos dos mundos? En que en el primero, en el caso del colegio, yo no tengo cómo hacer para retribuir o para devolver esa plata. Entonces me prestaron plata y no sé cómo voy a hacer para devolverle. Pongo el ejemplo que le pedimos a un hermano, un primo, un familiar, que por ahí vaya y pase que nos las regalan, pero con un banco sería absolutamente diferente y entraríamos en un problema grande. Entonces, a evaluar, clave antes de tomar una deuda, tu capacidad de pago. ¿Por qué estás pidiendo la deuda? ¿Porque es algo que te va a ayudar a generar más ingresos a futuro? Como por ejemplo, arreglar el auto que se te rompió porque trabajas de Uber, o es una deuda que tomás porque es un gasto que no puedes hacer hoy y que probablemente tampoco puedas afrontar mañana, como para encima devolverle la plata y además pagar los intereses si es que fuera un banco, por ejemplo. Con lo cual, mucho cuidado y evalúa bien tu capacidad de pago. Básicamente es lo que escuchás, o sea, capacidad de pago, no tenés que analizar acá, hacer un montón de números. Es, che, ¿soy capaz de pagar esa deuda de verdad? Si lo soy, genial, le damos para adelante, si no, no es lo correcto. Punto número 3, CFT, que significa costo financiero total. Este punto es muy tramposo y tenés que tenerlo en cuenta antes de tomar cualquier tipo de crédito, préstamo, tarjeta de crédito, lo que sea. Presta mucha atención al costo financiero total. ¿Y esto por qué es así? Imagínate que vos vas al banco y te dicen, bueno, ¿cuánta plata quiere usted? 1.000.000 de pesos. Bueno, le vamos a prestar 1.000.000 de pesos a una tasa del 20% anual. Entonces vos decís, 1.000.000 más el 20% de 1.000.000 es 1.200.000 pesos. Listo, ahí está. Pero eso no es lo que vas a tener que devolver. Eso que ellos te están diciendo es la TNA, la tasa nominal anual. Lo que vos vas a tener que devolver es el CFT, el costo financiero total. ¿Qué te incluyen ahí? Te incluyen costos asociados. Y ahí te empiezan a mandar cosas. Comisiones, seguros, impuestos, sellado, gastos notariales y un largo etcétera. Entonces acordate, siempre averigua cuál es el costo financiero total de esa deuda. Y como te decía hace algunos minutos, en Inverar no nos gusta hablar por qué
porque sí, sino siempre con datos. Así que vamos a ver un poquito de información. Según el estudio Getting to the Top of Mind, realizado en Finlandia, las personas que eran notificadas por el banco, es decir, el banco les decía a esas personas que tenían que hacer X cosas para cumplir con su compromiso, esas personas eran más propensas a cumplir realmente con dicho compromiso. Este estudio básicamente hacía lo siguiente. Imagínate que vos decías, ¿cuánta plata querés ahorrar? Quiero ahorrar, no sé, $1000. Bueno, $1000, está claro. Entonces el banco te va a avisar a vos cada mes ahorra $100 para que en 10 meses juntes los $1000 que querés. Con lo cual, hacía distintos grupos. Uno de esos grupos tenía personas que simplemente se tenían que acordar y otros que el banco les mandaba el recordatorio. Esas personas que recibían el recordatorio por parte del banco eran más propensas, es decir, había más probabilidades de que consiguieran su objetivo, de que cumplieran con su compromiso de ahorro. Así que, bajado a tierra y en palabras sencillas, si te pones un recordatorio en la heladera, en Google Calendar, en el celular, no sé, donde sea que vos lo veas, en la puerta, te pones un sticker, lo que sea, pero te haces el recordatorio, entonces es más probable que cumplas con ese compromiso. En el caso de este estudio de Finlandia, el compromiso era, dentro de varias alternativas, uno de ellos era ahorrar. En tu caso puede ser el mismo ahorrar o puede ser pagar X cantidad de dinero a la tarjeta de crédito, es decir, ir saldando deudas o lo que vos quieras. Con lo cual, con todo esto en claro, la pregunta a responder ahora es ¿cuándo me conviene a mí tomar una deuda? Para responder a esto hay varios ítems, pero el primero y más importante de todos es saber si vos vas a ser y cómo vas a ser capaz de pagar esa deuda. Yo voy a ganar X cantidad de plata porque mis ingresos son tantos y además se viene el aguinaldo y te estructuras todo, sos capaz de pagar esa deuda, buenísimo, sacala, no hay problema. Ahora, si vos no tenés idea de cómo vas a hacer, entonces trata de evitarlo. Y acá, ojo al dato, porque seguramente escuchaste hablar de deuda buena y deuda mala. Acá no te voy a hablar de la deuda para empezar un negocio, por ejemplo, que estaría buenísimo, pero no es el tema del video. En este caso sería más bien una deuda para, por ejemplo, como te decía antes, pagar con la tarjeta de crédito la compra del supermercado. Esa es una compra a crédito, lógicamente, pero ¿es deuda buena o es deuda mala? Y ahí es cuando entramos a diferenciar entre una y la otra. Sin embargo, es clave que conozcas la diferencia entre estas dos, así que vamos con algunos ejemplos. ¿Cuál sería una deuda buena? Imagínate que tenés un auto, se te pincha la rueda, se te rompe la rueda, el neumático, lo que sea, la tenés que cambiar. Si vos vas al lugar, a la gomería, por ejemplo, a cambiarlo y decís, che, ¿cuánto me sale una nueva? Te sale 400.000 pesos. Y vos tenés esos 400.000 pesos en tu cuenta de banco. Sin embargo, decís, pará, si yo lo pago en la tarjeta de crédito en una sola cuota, no me cobra interés. Al menos la mayoría de bancos argentinos, no sé en otros países. Pero en ese caso, si no me van a cobrar ningún interés, en vez de pagar hoy con estos mismos 400.000 pesos que yo ya tengo, puedo pagarlo el mes que viene. Entonces los pongo, por ejemplo, en un plazo fijo, esos 400.000 pesos me van a generar algo de interés, entonces le gano un poquito de plata y después pago. Con lo cual es 100% positivo, no hay chance prácticamente que salga mal, tendría que, no sé, no pagar del plazo fijo, lo cual sería prácticamente un imposible. Por ende, estamos, ok, eso es deuda buena. Segunda alternativa de una deuda buena, por ejemplo, un préstamo personal para consolidar deudas. ¿Qué significa esto? Imagínate que vos tenés una deuda en un banco que te cobra un 15% de interés, una deuda en otro que te cobra un 20%, otro que te cobra un 30% y tenés varios préstamos y cosas que te van sumando obviamente. Entonces vos decís, bueno, a ver, este me cobra 15 y este me cobra 10. Yo puedo por ahí pedir un crédito, este es de 1 millón y este de 2 millones, por ejemplo. Puedo pedir un crédito de 3 millones, pero que sea una tasa del 10%. Entonces ahora ya no tengo los mismos 3 millones, pero una parte con una tasa al 10% y otra al 15%. Tengo los mismos 3 millones, pero solamente al 10%, lo cual me beneficia porque tengo que pagar menos intereses. Ahora bien, con estos puntos te estarás dando cuenta que la deuda de por sí no es buena o mala, es cómo la utilicemos. Acá teníamos algunos ejemplos buenos. No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Cuáles serían ejemplos de deuda mala, como se le suele llamar? Bueno, por ejemplo, tomar el crédito de... Vamos a poner el mismo caso del neumático. Yo voy a comprar el neumático, pero no tengo hoy los 400.000 pesos en el bolsillo y los pago con la tarjeta de crédito, lo cual hace que después yo tenga que de algún lado sacar esos 400.000 pesos para poder cubrir la tarjeta, como dijimos recién. Con lo cual es amplia la diferencia porque en el primer escenario le estábamos sacando jugo a la plata y en el segundo nos estamos endeudando. En el primero también nos estamos endeudando, pero ya tenemos la capacidad de pago y encima vamos a ganar plata, entonces es completamente diferente. Otro ejemplo de deuda mala y que probablemente si sos una persona que suele tomar créditos te haya pasado o te esté por pasar, así que ojo con esto, es utilizar las tasas de las billeteras virtuales o los préstamos de las billeteras virtuales. No voy a dar nombres acá para no meterme en problemas, pero prácticamente todas las billeteras virtuales, casi todas, te aniquilan con el interés. ¡Dios mío! ¡Cuánta destrucción! Vos sacás
5.000 pesos, que decís, bueno, me compro, no sé, un caramelo. Hoy en día ya con 5.000 pesos desafortunadamente no alcanza para nada, pero supongamos 5.000 pesos. Vas y te sacás eso para comprarte un alfajor, una merienda, lo que fuere. Cuando te fijas cuánto tenés que pagar los mismos 5.000 que sacaste y 100 pesos más. Que decís, hoy 100 pesos no es nada. Bueno, pero ¿cuándo lo tenés que pagar? Suponete la semana que viene. Sí, son 5.000 pesos porque es lo mismo que gasté y 100 pesos. Pago 100 pesos por usar estos 5.000 ahora, no pasa nada. Pero eso es un interés brutal. Si hacemos números así nomás, medio rápidos, pero como para que se entienda, los 100 pesos representan el 2% de los 5.000. O sea, te estás pagando un 2% de interés, que a priori decís, bueno, 2% no es tanto tampoco, pero es 2% en una semana. Vos pensás que la inflación mensual de Argentina corre a más o menos un poquito menos del 3%, con lo cual vos estás pagando prácticamente toda la inflación de un mes, pero estás pagando en una sola semana. Ese valor de una sola semana del 2%, si lo anualizamos, lo multiplicamos por las 52 semanas que tiene el año, estaríamos hablando de un interés del 104%, muy superior a la inflación que se prevé del 30-40% más o menos. Así que ojo con esos créditos de muy poquita plata a intereses muy altos. Si los podés evitar, evitalos. Ahora, inversor, acabamos de terminar esa primera parte de saber cómo y cuándo tomar una deuda. Ya sabés qué cosas tenés que tener en cuenta, las condiciones de pago, si vas a ser capaz, el costo financiero total, etc. Y también sabés cuál es la deuda buena y cuál es la deuda mala, cuándo te conviene sacar una deuda, cuando vos ya tenés la plata, la podés pagar y demás, ¿verdad? Cuando no conviene. Bueno, ya sabemos toda esa primera parte. Vamos ahora con el segundo punto, que es todavía más importante, y es elaborar un plan de pagos y un presupuesto, porque cuando saques una deuda, o si ya la tenés que saber cómo vas a hacer para pagarla, y eso es justamente lo que vamos a ver ahora. Si me preguntas a mí, el punto más importante de estos dos, de elaborar el plan de pagos y el presupuesto, el más importante es el plan de pagos, pero lo vamos a dejar un poquito para después, porque primero vamos a arrancar con el presupuesto, que es la base para el plan de pagos. Y para esto nos vamos a basar en el estudio Coping the Debt de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, la FTC. Ya cuando decís las siglas parece que es glorioso. Igual sí es una reinstitución. ¿Qué es lo que te dice este estudio? Y prestame mucha atención acá. Primero, evalúa tu situación financiera. Y ojo, acá abro un paréntesis antes de continuar. Ahora, en unos momentos te voy a detallar más el paso a paso de cómo tenés que hacerlo de forma práctica. Pero primero te resumo el estudio. Te decía entonces, primero, evalúa tu situación financiera. ¿Cuánta plata tengo? ¿Cuánta plata debo? ¿En qué situación estoy? Segundo, crea un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Es decir, bueno, ¿cuánta plata voy a ingresar el mes que viene y los próximos, los siguientes? ¿Cuánta plata voy a gastar en ese periodo? Por ende, la diferencia entre esos dos, si me voy a ingresar 1.000.000 y voy a gastar 800, el ahorro, la diferencia va a ser de 200.000 pesos que voy a poder ahorrar o voy a utilizar para pagar las deudas. Punto número 3. Prioriza los gastos esenciales, tales como la comida, los servicios, etc. Punto número 4. Contacta con los acreedores para negociar. Y ojo con este dato porque es muy importante. Es más, te diría que es probablemente el más importante de todos si hablamos de esa capacidad para vos pagar la deuda, o sea, de cuán probable es que vos la pagues. Si haces eso de negociar, es muy probable que seas más capaz de pagar la deuda que si no lo haces. Sin embargo, ahí ya empiezan a entrar temas de subjetividad, negociación, que vamos a ver más adelante en este video en detalles. Sin embargo, quería aclarar que este punto es tan importante y que lo menciona este estudio, porque si te lo digo yo, Ariel, capaz que decís, Ariel, no sé si creerlo o no, pero si me lo dice la FTC, la Federal Trade Commission, entonces por ahí algo saben. Sin embargo, y como te digo, eso lo vemos más adelante porque es probablemente lo más importante del video y le vamos a dedicar una sección exclusiva. Continuamos con lo que dice el estudio y en este caso es unir, consolidar todos los préstamos en uno solo, que es un punto que yo te había mencionado hace un ratito. Si yo tenía esa deuda de 2 millones y otra de 1 millón, una al 15%, otra al 10%, consolidar todo en una sola de 3 millones, pero al 10%, por ejemplo. Tal vez tenga que ser al 11%, al 12%, no lo sé, pero sería ideal hacerlo de esa manera. Y acá lo meto como un ítem aparte, como separado de estos puntos, porque me parece realmente muy importante, es el considerar la bancarrota. ¿Qué es considerar la bancarrota? ¿Cómo sería esto? Básicamente sería declararte justamente en bancarrota. De esta forma vos salís de todas o casi todas, o al menos varias de tus deudas, es decir, no las tenés que pagar. Vos debes 100 millones de pesos y capaz, si todo te sale bien, tenés que pagar 0. Con lo cual, ojo, porque es una posibilidad de evaluar. Sin embargo, mucho cuidado con eso porque daña infinitamente tu historial crediticio. Declararte en bancarrota significa que después, para que te den una tarjeta de crédito, para que te
te den un préstamo, para que te den un crédito de lo que sea, va a ser muy complicado y muy poco probable. Entonces, básicamente, a partir de ahora vivirías sin eso y tendrías que pagar tus gastos en el día a día. Y además, el otro punto importante es que te tienen que aceptar esa bancarrota. No es que vos decís, che, estoy en bancarrota, listo, chao, no pago más, nos vemos. No es tan sencillo, pero es una posibilidad de evaluar, y cuando realmente no sos capaz de pagar las deudas, como dice el FTC, es una posibilidad que hay que evaluar. La pregunta ahora es, bueno, Ariel, pero ¿cómo todo esto que me acabas de mencionar de este estudio, de este informe, nos va a servir para preparar el presupuesto y el plan de pagos? Así que, para cumplir con esa promesa que te dije, vamos a ver el paso a paso claro, arranquemos justamente con él. Primer punto, analiza tus ingresos y tus egresos. Para esto, a ver, a priori uno dice, che, qué fácil esto, sí, bueno, ingreso, gano tanto de sueldo, bueno, gasto, para. Vamos a hacer una pausa ahí y entenderlo bien. Primero, ingresos. Capaz que tu único ingreso es el sueldo. Si tenés un sueldo en blanco, por ahí le podemos sumar cada 6 meses el aguinaldo. Si en tu caso tenés una recompensa variable, tenés un bono cada tanto, no sé, lo que sea, todo eso se suma como ingresos. Absolutamente todo, y es clave que lleves un buen registro, sobre todo para presupuestar. Si tenés un trabajo en negro, tal vez no te pagan aguinaldo, tal vez te lo pagan, pero, digamos, depende del trabajo que tengas, pero en general, si es en blanco sí, si es en negro no. Sin embargo, vos ya sabés si lo vas a cobrar o no, y de esta forma presupuestás. O sea, pensás a futuro, bueno, cuánto voy a poder disponer, cuánto dinero voy a tener para gastar. Y después, por otra parte, vas a anotar tus gastos, divididos de dos formas: los gastos fijos y los gastos variables. ¿Qué es un gasto fijo? Bueno, prácticamente la palabra ya te lo dice, ¿no? Pero ese gasto que vas a tener fijo todos los meses. ¿Qué vas a tener que comprar todos los meses? Vas a tener que comprar comida, vas a tener que pagar los servicios, vas a tener que pagar un alquiler en caso de que pagues, el colegio de tus hijos, en caso que tengas hijos y tengas que pagar el colegio, seguro del auto, seguro de la casa, del teléfono, lo que tengas asegurado, y después vamos con los gastos variables. Acá tenemos salidas a comer, salidas al cine, tenemos por ejemplo el gimnasio, si es que a veces vas y a veces no. En otros casos el gimnasio puede ser un gasto fijo, depende de cada uno, el transporte, estacionamientos, etc. Así que, primer punto, identificás gastos, es decir, ingresos y egresos, dicho fácil. Segundo punto, vas a identificar de esos gastos que tenés cuáles son esenciales y cuáles no lo son. Ejemplo, vivienda, comida, servicios, esos claramente son gastos esenciales. ¿Cuáles serían los no esenciales? Generalmente los variables, por eso antes habías hecho esa distinción. Como por ejemplo el estacionamiento, el transporte, depende salidas a comer, cine, etc. Y acá en este punto es cuando empezamos a hacer las distinciones. ¿Qué significa esto? Imagínate que vos decís, mira Ariel, tengo 1 millón de ingreso mensual. Simplemente estoy diciendo número de ejemplo para hacerlo fácil. Y tengo 700.000 de gastos fijos. Si a eso yo le sumo los variables, como decías, estacionamiento, transporte y demás, llego a 1 millón más o menos, 950.000. Prácticamente no me sobra nada. ¿Cómo hago? Bueno, la idea es que vos empieces a reducir todo lo posible los gastos variables. Y para esto, desafortunadamente, vas a tener que probablemente incurrir en sacrificios. ¿Qué significa esto? Hoy en día tenés una bici que ni lo usás y tenés el auto y todos los días vas al gimnasio, al colegio a llevar a los nenes y al trabajo en auto, y por ahí vas a tener que empezar a ir en la bici o ir caminando o ir en el transporte público, que tal vez te salga más barato que el auto. Es decir, obviamente no es tan cómodo, o inclusive hay que hacer mucho más esfuerzo, porque no es lo mismo ir caminando que ir en el auto, que va 1000 veces más cómodo, en el aire acondicionado, está todo bien. Con lo cual, depende de cada uno en qué situación esté, cuánto necesites realmente ese ahorro para poder pagar la deuda, y otros factores que lógicamente van a depender exclusivamente de vos y tu situación personal. Por ende, a partir de acá vamos a seguir viendo obviamente todas las estrategias. Lógicamente hay un montón más de cosas para ver, pero es muy importante que sepas que depende de vos qué cosas vas a estar dispuesto a hacer, qué cosas podés hacer, porque obviamente capaz me decís, Ariel, mira, mi trabajo me queda a 50 kilómetros. No ir en el auto no es una posibilidad. Bueno, entonces ese lo ponemos como esencial. ¿Cuáles no lo son? ¿Cuáles sí podés ahorrarte? ¿Podés usar el aire acondicionado menos horas en tu casa para pagar menos de luz? Bueno, estaría buenísimo. Mientras tanto vamos con el punto 3, porque acordate que esto que estamos viendo ahora es cómo hacer el presupuesto. Ya viste tus ingresos y tus egresos, viste cuáles son esenciales y cuáles no, por ende cuáles puedes empezar a descartar, y a partir de ahí decís, bueno, si yo saco estos gastos variables del millón de pesos que me ingresa mes a mes, ¿con cuánto me puedo llegar a quedar? Y puedo ahorrar 200.000 pesos por mes. Bueno, genial, ese es el presupuesto, es decir, me ingresa 1 millón, gasto 800, a partir de ahora lo que voy a destinar para pagar deudas van a ser 200.000
pesos. Esa es la diferencia entre tus ingresos y tus egresos. Punto número 4. Establecer un presupuesto realista. ¿A qué me refiero con esto? A priori uno podría decir con lo que vimos recién, bueno, el presupuesto, ingresos menos egresos y ya. Sí y no. ¿Por qué? Porque siempre te tenés que guardar un pequeño porcentaje para imprevistos, cosas que obviamente uno no puede prever y podría surgir. Ese punto número 1. Punto número 2. También los aguinaldos, como decíamos antes, o los bonos que vos sepas que podés llegar a cobrar en ciertas fechas. O sea, eso lo tenés que incluir en el presupuesto. Vos tenés que decir, bueno, en julio me va a entrar más plata. Bueno, ¿qué voy a hacer con esa plata extra? ¿La voy a gastar? ¿Me voy a ir de vacaciones? ¿La voy a poner para pagar las deudas? ¿Qué voy a hacer? Todo el presupuesto. El presupuesto no lo hagas de acá a un mes, hacelo de acá a un año. Y lo importante del presupuesto es que de acá al mes que viene no le podés pifiar. Es decir, obviamente, a ver, si te surge un imprevisto muy importante, muy urgente, bueno, vaya y pase. Pero a lo que voy es, de acá a un mes es fácil prever, es fácil saber más o menos qué puede llegar a pasar. De acá a un año es un poquito más difícil, de acá a 20 años ya ni tengo idea si voy a estar vivo, entonces hay un montón de variables. Pero de acá a un mes es más probable. Por ende, de acá a un mes asegúrate de acertar, de pegarle ese presupuesto. Y de acá a un año, bueno, más o menos le puedes pifiar. Pero a medida que sea más corto el plazo, más chance tenés que tener de acertar. Y ahí hay un punto importante en el que por ahí muchos me dicen, Ariel, mira, está bien, pero si me ingresa 1 millón, en mi caso yo gasto el mismo millón, no tengo forma de ahorrar, no puedo reducir los gastos porque todos mis gastos son fijos, son súper importantes, no tengo ningún gasto hormiga, no tengo gasto variable, no tengo nada, es sí o sí lo que tengo que gastar. Y ahí es desafortunada la situación, pero lo único que podés hacer es o bajar tu calidad de vida, es decir, empezar a comprar alimentos de menor calidad, pagar un seguro más barato, darte de baja de la obra social, no sé, lo que sea, pero es empezar a tomar medidas para ahorrar plata porque estamos hablando de una situación en la que tenés que salir de las deudas porque si no el problema va a empezar a hacer un efecto de bola de nieve y se va a hacer cada vez más grande la plata que debes. Entonces, vuelvo y repito, como había dicho antes, depende de qué esté dispuesto a hacer cada uno. Al margen de eso, esa es una alternativa, es ingreso 1 millón, gasto 1 millón, bueno, una alternativa es bajar los gastos. La otra alternativa es aumentar los ingresos. ¿Qué significa aumentar los ingresos? Trabajar horas extras, pedir un aumento de sueldo, cambiarte de laburo en lo que te paguen más, agregar otro laburo, hacer changas, no sé, lo que sea, pero aumentar el ingreso, porque o bajás lo que gastás o aumentás el ingreso, si no, fórmula mágica para ahorrar desafortunadamente no las hay. No obstante, lo que acabamos de ver es exclusivamente presupuestar, pero ahora lo que tenemos que ver es cómo organizarnos para pagar. Y si bien ahora vamos a ver más o menos de forma resumida cómo se estructura el plan de pagos, más adelante te voy a explicar las dos formas, las dos mejores formas que hay para pagar las deudas y es muy importante que las conozcas. Habiendo dicho eso, ¿cómo hacemos nuestro plan de pago? Primero vas a reunir toda la información de tus deudas. ¿Qué significa esto? Monto total adeudado, tasa de interés de cada una de esas deudas, plazos de pagos, penalizaciones por pagos atrasados y todos los factores que puedas incluir. Segundo, vas a priorizar las deudas, es decir, a qué deudas les vas a dar más importancia, cuáles vas a tratar de pagar antes y cuáles vas a tratar de pagar después. Sin embargo, eso no te lo voy a decir ahora mismo porque como te digo, hay dos alternativas, hay dos formas de pagar y esas las vamos a ver a continuación. Mientras tanto, seguimos con el punto 3, que es determinar el pago mínimo y adicional. ¿Esto qué significa? Que vamos a tratar siempre de pagar al menos el mínimo de la cuota mensual que tenemos que pagar. ¿Por qué? Porque si vos pagás el pago normal que hay que hacer, el pago regular, el pago total que se llama, que no es pagar el total de la deuda, es pagar el total de ese mes. Bueno, si haces eso, está todo bien, la deuda sigue sin nada raro. Si haces el pago mínimo, a partir de ahí te empiezan a cobrar intereses, o sea, te van a cobrar más plata, lo cual no está bueno, por ende siempre lo ideal es hacer el pago total. Sin embargo, probablemente si puedes hacer el pago total de todas las deudas, no estarías viendo este video, entonces probablemente me digas, no, Ariel, mira, yo no llego, entonces vamos con el pago mínimo. Bueno, que vamos con el pago mínimo. ¿Por qué hacer el pago mínimo y no hacer nada de pago, por ejemplo, de una cuota? Porque eso te lleva a mora y eso te suma más intereses todavía, más problemas. Entonces tratemos de hacer el mínimo en cada mes de cada deuda. Y ahí hay otro punto importante que es todo el dinero extra que te surja, que te ingresó por lo que fuera, que te llueve, te encontraste plata en la calle, le diste una mano a alguien que se le quedó el auto y te pagó, no sé, lo que sea. Bueno, todo eso lo vas a destinar a pagar la deuda prioritaria, la más importante de todas. Y vos me dirás, bueno, ¿cuál es la prioritaria? ¿Cuál le tengo que dar más importancia? Eso, vuelvo y te repito, es lo que vamos a ver después del plan de pago con estas dos formas de pagar que hay. Mientras tanto, vamos con el punto 4. E importante aclaración, este punto 4 es mío, es personal, es decir, es de Inverar. No lo dice el estudio que estamos viendo hasta ahora, que es el que nos está guiando. Sin embargo, me parece muy importante aclararlo y es, paga todo lo más tarde que puedas sin dejarlo vencer, por supuesto. ¿Qué significa esto? Suponete que tenés que pagar la tarjeta de crédito que te vence el 23 de este mes. Bueno, 23 de este mes, estamos a 1 del mes, obviamente números de ejemplo. Y hoy me depositan la plata en el banco. ¿Por qué lo pagaría el 23 y no lo pagaría hoy? Bueno, porque si lo pagás hoy, vos te ingresó la
plata, gastaste la plata, te sacaste la deuda esa de ese mes, estamos ahí, estamos todo ok, bien. Pero podríamos hacer algo mejor que bien, podríamos hacer algo perfecto, por decirlo de alguna forma, en lugar de hacerlo bien. Sí, podríamos. Esa plata la pones en un fondo común de inversiones Money Market. ¿Qué significa esto? Es un fondo de muy bajo riesgo y que te paga intereses o te paga plata todos los días. Como por ejemplo, todas las billeteras virtuales. Naranja X, Walla, Mercado Pago, Personal Pay, Claro Pay, la que vos quieras. Pones plata y todos los días te va a pagar simplemente por haber puesto la plata ahí. De esta manera, si vos en vez de pagar el 1 del mes lo pagás el 23, que es la fecha que vence, no vas a pagar ningún interés extra porque no venció todavía, lo estás pagando el 23 en tiempo y forma. Sin embargo, durante todo ese lapso de tiempo vos fuiste ganando y ahora, si tenías que pagar 200.000, vas a haber recibido los 200.000, vas a haber pagado los 200.000, está todo bien, pero además generaste, por ejemplo, 20.000 pesos de interés. Buenísimo, me gané 20.000 pesos que me pueden servir para otra cosa, tal vez para pagar más deuda, para adelantar, para lo que fuere. Pero este punto tiene un gran, como te dije recién, pero. ¿Cuál es ese pero? Fíjate que yo te dije fondo común de inversión, Money Market. ¿Te podría decir plazo fijo? Si entra dentro del lapso de tiempo que vos tenés para pagar, estaría bien también. Pero no te estoy diciendo acciones, no te estoy diciendo bonos, no te estoy diciendo criptos, no te estoy diciendo nada que tenga riesgo. A ver, hablemos claro, todas las inversiones tienen riesgo, pero las que estamos hablando de plazo fijo, un fondo común de inversiones, Money Market, el riesgo es prácticamente cero, es casi cero, es muy difícil que pierdas aunque sea un centavo, con lo cual no son consideradas inversiones, porque el riesgo es tan pero tan bajo que inclusive pierden contra la inflación. Sin embargo, como dijimos antes, si vos tenés que pagar los 200.000 el 23 y estás a 1 de mes, no hay inflación de ahí en adelante, en el sentido de que los 200.000 van a seguir siendo 200.000 que tenés que pagar. Por eso lo aprovechás, no estás tratando de invertir, estás tratando de sacarle un poquito de jugo a tu plata. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchos me dicen, che Ariel, tengo una deuda de, por ejemplo, 10 millones y yo hoy dispongo de 8 millones. ¿No me conviene comprar Bitcoin que suba un poquito y pago la deuda total? No, ni loco, porque esos 8 millones que tenés hoy, mañana, por haber invertido en Bitcoin, pueden ser 2 millones. Entonces, no solamente no pagaste tu deuda de 10, sino que además ahora debes 8. O sea, tenés 8 de diferencia de los 2 que tenés hasta los 10 que tenés que llegar. Con lo cual, ojo, no pienses que las inversiones te van a sacar de las deudas. No es la idea. Lo que vos necesitas es finanzas personales, que es exactamente lo que estás viendo en este video. E incluso tenemos un curso gratis que te lo dejo ahí en las tarjetitas por si querés profundizar en otras estrategias para ahorrar más y demás. Ahora bien, como te dije al principio del video, si sos nuevo vas a ver que en Inverak tratamos de dar la mayor cantidad de cosas prácticas posibles. Y para eso nos vamos a venir ahora a las pantallas y como podrás ver tenemos nuestro Excel. ¿Qué tenemos en el Excel? En la parte de la izquierda tenés para cargar fecha, monto, es decir, cantidad de plata y descripción de gastos. Por ejemplo, el 9 de febrero del 2025 pagué 15.000 pesos de la verificación de Apple, que es para tener básicamente verificado, no sé, el Instagram, por ejemplo. Bueno, el 3 de febrero también pagué 2.700 pesos, casi 3.000 pesos de Spotify. Y así vas cargando cada fecha con cuánta plata gastaste y en qué la gastaste. A la derecha tenés exactamente lo mismo, pero para los ingresos. Acordate que el objetivo es medir ingresos y egresos. Así que acá puse, por ejemplo, el 19 de febrero cobré 20.000 pesos de un plazo fijo, el 20 de febrero cobré 50.000 pesos de bono que me dieron en el trabajo, en el hospital, iba a decir que yo trabajaba en un hospital, y por último, el sueldo lo cobré el 3 de febrero. Simplemente repito, son números de ejemplo, vos esto lo borrás y pones tus gastos reales mes a mes. ¿Para qué es esto? Para que vos veas realmente qué gastos tenés, en dónde se te está yendo la plata. Y además, a la derecha vas a ver que se te hace un grafiquito, simplemente es un tema estético, pero me parece que está bueno también, para saber en qué estás gastando y cuánto te lleva cada cosa. Por ejemplo, con los números que puse yo acá, prácticamente la mitad de mis gastos, casi el 50%, está en la verificación de Apple. Por ende, si esto no es un tema de vida o muerte, o sea, en mi caso, si yo no tengo la verificación de Instagram, no me pasa nada, entonces lo podría sacar para de esta forma saber que el mes que viene voy a poder ahorrar esa plata y me estoy ahorrando el 45% de lo que estoy gastando. Es un montón. Vuelvo y repito, son números de ejemplo estos, pero está bueno tenerlos en cuenta. Pasemos ahora a la segunda hoja del Excel, que es los pagos futuros. Acordate que acá estamos tratando de presupuestar, de ver a futuro qué vamos a tener que hacer, cuánto nos va a ingresar y demás. Para esto vas a ver que tenés otra hojita en la cual vas a tener, de nuevo, los servicios o cosas que vos tenés que pagar en el futuro. Tenés el monto que vos tenés que pagar. Por ejemplo, te vino la boleta de la luz. ¿Cuándo te vence? Te vence el 7, te vence el 10, te viene la tarjeta de crédito, como habíamos puesto el ejemplo
ejemplo antes que te vencía el 23, bueno, eso es lo que vamos a poner acá y vas a poner la fecha de vencimiento. ¿Para qué? Porque acordate, como habíamos visto en el estudio anterior, el de Finlandia, que nos decía que con un recordatorio es más propenso que nosotros paguemos. Es importante que no nos olvidemos de pagar en la fecha de vencimiento porque ahí sí estamos en problemas, pero si pagamos antes, o mejor dicho, ese mismo día, podemos aprovechar para generar intereses todo el lapso anterior y no pagar ningún interés ni nada malo, no tener ningún tipo de penalización. Pagamos bien y además ganamos plata. Con esto en claro, pasamos a la tercera hoja en la cual tenemos. Primero, la primera columna es deuda. Acá vas a anotar todas las deudas que tengas. Capaz que tenés una sola, capaz que tenés 2, 3, 4, 5, no, las que sean, las vas a anotar acá. Yo para el ejemplo puse tarjeta de crédito, el préstamo de un auto y un préstamo personal. Simplemente. Después tenés el acreedor. ¿A quién le debes esa plata? Es decir, este crédito lo tomé en el Banco Nación. Bueno, ponés Banco Nación. Yo les puse Banco X, Banco Y y Financiera Z. Simplemente por poner ejemplos. El monto total de la deuda. Es decir, cuánto debes en cada una de esas cosas. En la parte de abajo se te va a cargar el total de la deuda, es decir, va a sumar todos los que hayas puesto. Punto número 3, la tasa de interés. ¿Qué tasa de interés te va a cobrar cada una de esas entidades o bancos o lo que fuere? El pago mínimo que tenés que hacer por mes, el pago que vas a hacer este mes, el pago actual. Después tenés el saldo restante, es decir, cuánta plata todavía tenés que pagar para saldar todas las deudas. El progreso porcentual, es decir, cuánto porcentaje de la deuda ya pagaste. En este caso tenés el 13% que ya se pagó. Esto de nuevo, esto se carga automáticamente, vos no tenés que hacer nada, pero se va a cargar en base a los datos que vos ya has cargado antes. Y finalmente el interés acumulado, que también es otro factor muy importante a tener en cuenta. Este Excel lo tenés 100% gratis descargable en la descripción de este video y es un regalo de nuestra parte. Esperamos que te sirva. Y en caso que todavía no te hayas suscrito al canal, podés hacerlo, que nos ayudas muchísimo a traerte este tipo de videos y es 100% gratuito hacerlo. O también incluso compartirlo con gente que sepas que tiene deuda y le pueda llegar a servir este contenido. Sin embargo, todavía faltan dos de las cosas más importantes. Una es la que te dije de la negociación, cómo hacerla, qué cosas tener en cuenta para, porque además es el punto más importante para reducir todo lo posible la deuda, y ese lo vamos a ver ya casi en unos minutitos. Pero antes de eso, otro de los puntos más importantes y es la priorización de deudas. ¿Qué deudas tenés que pagar primero? ¿A cuáles les tenés que dar más importancia? Ojo con ese dato porque es lo que vamos a ver justo ahora. Para esto lo que tenés que tener en cuenta es que hay dos formas de pagar las deudas. Está el que se conoce como método avalancha y el método bola de nieve. ¿Qué es lo que tenés que saber de estos dos métodos? Ahora los vamos a desglosar, poner ejemplos y demás, pero lo importante que sepas es lo siguiente. Uno te va a servir matemáticamente. ¿Qué significa esto? Te va a hacer gastar la menor cantidad de plata posible. Vas a pagar menos intereses, por ende, estás gastando menos plata, te conviene en cuanto a los números. Que a priori uno dice, Ariel, eso es lo que quiero, o sea, quiero pagar lo menos posible, ese es el que me conviene. Si no, a priori diríamos que sí, por lo menos a mí que soy un amante de los números, obviamente eso me encanta, pero después está el otro punto, que es un punto, el otro método, digamos, te va a llevar algo más a lo psicológico si se quiere, y es también muy importante a la hora de pagar deudas. Si sos una persona numérica como yo, vas a decir, Ariel, eso no me interesa, y bueno, en mi caso es así, pero hay quienes no tienen por ahí esa afinidad a los números y les sirve más la parte psicológica, que es re importante en esto. Es hiper importante mantenerte motivado, mantenerte pagando, llevar a cabo realmente ese pago como tenés que hacerlo en tiempo y forma. Por ende, vamos a verlo los dos para que entiendas a qué me refiero. Arranquemos con el método avalancha. Este es el método que matemáticamente te conviene, es decir, el que te hace pagar menos cantidad de intereses. ¿Por qué? ¿Cómo funciona y cómo se hace? Lo primero que tenés que hacer es hacer un listado de todas tus deudas. Si bajaste el Excel que te dejamos gratis, probablemente ya lo hayas hecho porque ahí lo podés hacer. Y después lo que tenés que hacer es ordenarlas de mayor interés, de las que más interés te hace pagar, a la que tiene menos. Segundo punto, cada mes tenés que hacer el pago mínimo de cada deuda, lo cual a priori no es lo mejor porque acordate que te va a generar un interés, pero no te va a generar mora por no haber pagado y demás problemas. Con lo cual hacemos el pago mínimo, punto número 2. Punto número 3, cada peso extra que tenés lo dedicás a pagar la deuda que vas a tener arriba de todo. Acordate que las ordenamos de mayor a menor por interés. Entonces, cada peso que te entra lo vas a gastar en la deuda de mayor interés. Una vez que cubriste y saldaste esa deuda de mayor interés, la pagaste por completo, recién ahí pasás a la segunda. Y así vas a la tercera, ¿sí? Hasta que tengas eliminadas todas las deudas. Y ahora, ¿por qué este método, el método avalancha, es el que más fácil o mejor matemáticamente es? Y básicamente es el mejor
mejor porque como vos estás pagando primero la deuda que más interés tiene, estás acumulando menos de esos intereses. Es decir, si vos hicieras el pago mínimo de la deuda que mayor interés tiene, el siguiente mes tenés que pagar más todavía y se van haciendo un efecto compuesto pero negativo para vos. Entonces al vos terminar de pagarla primero, la más cara, te eliminaste esa y listo, ya no tenés tantos intereses grandes. Ahora vamos con intereses también, pero un poquito más chicos y así lo vas achicando cada vez más. Sin embargo, no es lo más por ahí fácil y rápido de pagar. De hecho, no hay una forma fácil y rápida, pero esta es la más barata, la que acabamos de ver. Sin embargo, vamos con la otra, que es la que más motivado te va a mantener, la que vas a decir, sí, lo hice, pagué una deuda, después sí, pagué otra y así vas a ir pagando más y más deudas. De esta forma te vas a mantener motivado más fácil. Esta que acabamos de ver es la mejor matemáticamente. Vamos a ver ahora la de bola de nieve, que es la psicológicamente, si se quiere, mejor. Para este método bola de nieve, lo primero que tenés que hacer es, de nuevo, enumerar tus deudas, igual que hacías antes. También las vas a ordenar, pero ojo, acá las vas a ordenar al revés. Las vas a ordenar de menor a mayor. Y además, otra cosa diferente es que no los vamos a ordenar por intereses, como habíamos visto antes, sino que los vamos a ordenar por saldos. Con lo cual, al ordenarlas de menor a mayor saldo, lo que va a pasar es que la que esté arriba de todo, la que vos le vas a dar prioridad, la primera que vas a pagar, es la que es menos cantidad de plata a pagar. Por ende, te la vas a sacar de encima más rápido. Esto lo que va a hacer es que llegues al primer objetivo antes, que digas, sí, me salí de una deuda, lo hice, estoy contento. Bueno, en realidad malísimo mi festejo, pero vamos a lo importante. Te vas a poner contento porque saliste de la deuda y eso lo que va a hacer es mantenerte motivado para la siguiente. Por ende, el procedimiento es el mismo que el anterior. También vas a hacer el pago mínimo de todas. Cada peso que te entre lo vas a poner en la prioritaria, que esta vez la prioritaria es la de menor saldo a pagar, y de esa manera te vas a ir sacando una a una las deudas. ¿Cuál es la desventaja acá? ¿Por qué no es la mejor matemáticamente? Bueno, porque obviamente vos te estás sacando primero la que es de menor saldo, no la que es de mayor interés como era antes. Por ende, puede que la de mayor interés te quede para pagar después y vos empieces a acumular más intereses de estos que son más grandes, entonces realmente no te conviene por ese lado, pero te mantiene motivado. Y si vos decís, no, Ariel, voy con la que es mejor matemáticamente, pero realmente después abandonas, entonces al final no te sirvió. Por ende, andate por la que creas que te va a servir más a vos, dependiendo tu situación personal. Ah, y ojo al dato que seguramente fuiste viendo imágenes, todo esto es del estudio de AARP, que es una organización sin fines de lucro estadounidense. Con esto en claro, continuemos ahora a los métodos financieros para salir de deudas, ya casi llegando a la parte de negociación, que es de nuevo una de las más importantes de todas. Para esto arranquemos con, primero, consolidación de deudas. ¿Qué es esto? Es algo que ya vimos antes. Es ir al banco y decirle, mira, yo tengo todos estos créditos y en total suman, por ejemplo, 3 millones de pesos, que es el ejemplo que usábamos antes. Bueno, quiero tomar un crédito de 3 millones y pagarle una tasa del 10% porque tengo algunos que son al 8, uno que son al 15, otro que son al 10, lo quiero al 10. Vos me ofreces eso, yo con eso me saco todos los otros de encima y te pago a vos lo que corresponde en tiempo y forma. Es una posibilidad y eso es consolidar las deudas. Por supuesto que hay que probar a ver si te dan o no el crédito, no es tan fácil. Pero si lo haces, está la posibilidad y es buenísimo. La segunda es la refinanciación. La realidad es que es muy parecida a la consolidación. ¿Cuál es la diferencia de la consolidación? Es ir y decirle, mira, tengo todas estas, aunámelas en una sola. La refinanciación es decir, bueno, tengo todas estas, dame un crédito vos, yo me encargo de pagar las otras y vuelvo con vos. Básicamente lo mismo, solamente que es un pasito más. En un escenario lo estás haciendo vos estás yendo a pagar las otras deudas, en el otro el banco mismo agarra todos tus otros préstamos, los elimina y te pone uno solo. Punto número 3, pagos adicionales o anticipados. ¿Esto qué significa? Que toda la plata que puedas tener, generar, extra, lo que sea, aprovecharlo para pagar la deuda, obviamente siempre la prioritaria. ¿Cuál es la prioritaria? Bueno, lo vimos antes, depende de tu caso, hay una u otra, la que es de menor importe a pagar o la que es de mayor interés. Punto número 4, y ojo a este dato, los precompromisos. Según Richard Thaler, en su estudio Save More Tomorrow, que por si no lo conoces a Richard Thaler, es un premio Nobel de Economía, lo que él habla es justamente de estos precompromisos que te mencionaba recién. Para no hacértelo demasiado largo y aburrida esta explicación, vamos a lo fácil y sencillo. Él lo que te dice es, suponete que vos tenés dos cuentas, una en el Banco Nación y otra en Mercado Pago, y a vos tu sueldo te lo depositan en el Banco Nación. Ok, lo que él te dice es, lo que vos vas a destinar a pagar deuda, supongamos que vos ya sabés que este mes tenés que pagar 200.000 pesos de deuda. Bueno, te pagaron 1 millón de pesos en el banco, ese mismo día que te pagaron, lo pasás solamente lo de la deuda
a Mercado Pago, 200.000 pesos. Ahí lo pones a generar intereses y después borras la aplicación de Mercado Pago, o sea, desinstalás de tu celular la aplicación, me refiero, por supuesto. Si tenés tarjeta de Mercado Pago, la rompés, la bloqueás, haces lo que sea, pero no la podés dar uso, con lo cual vos ya no tenés acceso a esa plata. ¿Hasta qué? Hasta la fecha en la que tenés que pagar, obviamente, los vencimientos de deuda que tengas que pagar. En ese momento, te volvés a bajar la aplicación, pones la cuenta que tenías creada y listo, volvés a acceder a la plata. En ese momento la sacás, pagas la deuda y te quedás con los intereses para hacer lo que quieras. O pagás más deuda, o lo ahorrás, o gastás en lo que quieras. En definitiva, haces algo con esa plata, pero recién ahí. Esto es importante, lo de los precompromisos, porque vos te estás comprometiendo al principio a sacar la plata de un lugar, en este caso el Banco Nación que poníamos el ejemplo, y lo pones en otro al cual vos no tenés acceso. Vos te comprometés a no tocar esa plata. Y esto es importante porque por ahí vos tenés todo en el Banco Nación, por Banco Santander, Banco Viva, el que fuere, pero vos tenés toda la plata ahí y decís, bueno, gasto un poquito acá, salgo al cine, y empezás a ser descontrolado con los gastos, no te empezás a medir con ellos. Por ende, vos sacaste la plata el primer día, ya sabes que no la puedes tocar porque no tenés la aplicación, listo, te quedás tranquilo. Es muy importante este punto de los precompromisos y vuelvo a repetirte, no te lo digo yo que soy un 4 de copas, te lo dice un premio Nobel de Economía. Con esto en claro y ahora sí vamos con el punto probablemente más importante de todos, que es el de métodos financieros, pero hablando más de la parte humanística o como se le quiera llamar. ¿A qué me refiero con este punto? Es que ya no vamos a hablar de técnicas que vos decís, bueno, o sea, no es tan duro, no es tan fácil de aplicar. Es por ahí un poquito más teórico, o no sé si se quiere teórico, pero influyen más factores que lo que uno mismo puede hacer. Vos tranquilamente podés enumerar tus deudas, a ordenarla de mayor, menor, lo que vos quieras, elegir cuál vas a pagar antes, cuál vas a pagar después, o sea, lo haces vos y depende de vos. Sacar la plata del Banco Nación y ponerla en Mercado Pago o Alá, donde fuera, lo haces tranquilo. Ahora, ¿cuál es el punto que vamos a ver a continuación? Algo que por ahí ya no depende tanto de vos y que por ahí inclusive a algunas personas les dé vergüenza, pero ya depende de cada uno si lo quiere aplicar o no. Primer punto, negociación para reducir las tasas de interés. ¿Esto qué es? Es contactar con tu acreedor, es decir, con la persona a la que vos le debes la plata y decirle, mira, yo no te puedo pagar lo que vos me estás pidiendo, o mejor dicho, lo que te debo. ¿De qué forma podemos arreglar? Arreglemos, veamos la forma, yo te quiero pagar, te voy a pagar, pero dame alguna facilidad. Tratemos de arreglar para que lleguemos a algo que nos sirva a los dos, porque si no, vos te vas a quedar sin la plata, pues yo no te la voy a poder pagar y yo me voy a quedar con una deuda o lo que sea. Entonces, es negativo para los dos. Bueno, ¿qué podemos hacer? Ahora bien, acá entra donde yo te decía lo que a alguno le puede dar vergüenza. ¿Por qué? Porque una cosa es hablar con un bot de internet, que podría ser el bot del banco, y otra diferente es ir al banco, ponerte a llorar enfrente del encargado o la encargada del banco y decirle, por favor, no me voy a poder quedar en la calle, por favor, dame la plata. Porque eso realmente es muy efectivo, porque empatizás, porque el otro lado tenés una persona que va a decir, bueno, para, deja de llorar, está bien, vamos a acomodarlo, lo vamos a ver, vamos a encontrar la forma y te voy a ayudar. Pero no llores, quédate tranquilo. Bueno, eso a muchos les da vergüenza. Y es lógico que te dé vergüenza. Pero si lo haces, lo aplicas, es muy probable que consigas mejores negociaciones que si lo hicieras de la otra forma. A pesar de nuevo, vuelvo y repito, de que parezca una pavada. Punto número 2, reestructuración de la deuda o extensión de plazos. ¿Qué significa esto? Significa, vos vas a negociar, pero lo que le vas a decir es, escúchame, yo te voy a pagar lo que corresponde pagar, no te pido que me bajes el interés. Lo que te pido es que me des más plazo. De esta forma, si te tengo que pagar, por ejemplo, 1.200.000 pesos en 12 meses, o sea, en un año, sería 100.000 pesos cada mes. Bueno, te lo voy a pagar en 2 años. Es decir, en vez de pagarte 100.000 pesos cada mes, te pago 50.000, pero durante 2 años. O por ahí te pago 55.000, o sea, te estoy pagando un poquitito más porque me estás extendiendo el plazo, pero se me hace más pagable. Entonces, vuelvo y repito, es negociar y acomodar los números a lo que vos realmente puedas. Punto número 3, negociar periodos de gracia. ¿Qué significa esto? Significa decirle, mira, hoy por hoy no te puedo pagar. Y de acá hasta los próximos 3 meses tengo unas deudas que me tienen acá que van a hacer que sea imposible que yo te pague a vos. Dame un periodo de gracia, no me cobres nada durante 3 meses y pasados esos 3 meses, que acá digo 3 meses puede ser 4, 5, 6, lo que necesites, pero pasado ese tiempo yo te pago todo en tiempo y forma como corresponde. Pero dame este periodo de gracia para justamente poder solventar las otras deudas y después pagarte a vos lo que te debo. ¿Me vas a cobrar un poquito más? Bueno, después lo vemos. Por ahí te pago un poquito más, pero dame un poquito más de tiempo, un poquito más de lapso. También puede ser. Es sentarte y negociar, ver qué te conviene a vos. Y acá, ojo, obviamente no es que vos vas a ir y vas a decir, escúchame, dame 2 años y te empiezo a pagar y te pago lo que te debo y te van a decir, no, pibe, tómatela, lógicamente. Pero
encontrarle la forma y fíjate, le decís 3 meses, después de esos 3 meses te empiezo a pagar, extendémela, en vez de 12 meses te pago en 24, pero con un poquito más de interés, que ganen los dos realmente. Siguiente punto para favorecer la negociación es apelar a la lealtad de cliente. ¿Qué significa esto? Soy cliente del banco desde hace 5 años, siempre pagué todo en tiempo y forma. Todo lo que vos puedas decir de tu relación con el banco y todo lo que hiciste vos bien a favor de ello, como para decir, bueno, realmente esta persona está comprometida con nosotros, es un buen cliente, que yo. Perfecto, vamos a darle para adelante. Todo lo que puedas aportar en tu defensa va a ser bienvenido. E incluso yendo de la mano con este punto anterior que mencionábamos, también el mostrar documentación, cosas que respalden. Vos lo que tenés que hacer es que el banco realmente te crea, que confíe en que vos lo que le estás diciendo lo vas a cumplir. Que si vos le pedís aplazar el pago de la deuda, que ellos te crean que realmente si te lo aplazan vos realmente vas a ser capaz de pagarlo. Con lo cual, toda la documentación que puedas mostrar, si tenés recibo de sueldos, mostrárselos. Si trabajás en negro y le facturás a tu empleador, mostrarle las facturas que haces. Si ni siquiera eso, si es todo en efectivo y te dan un papelito firmado, o mejor dicho, vos firmás un papelito para que ellos tengan el comprobante de decir, mirá, yo te pagué, no me vengas a molestar. Bueno, en ese caso, lo mismo. Toda la documentación que vos puedas mostrar, obviamente a más validez tenga, mejor, pero si no, lo que tengas, todo suma. Y obviamente, lo más importante de todo, si vas a negociar, mantenete siempre respetuoso. Acordate, si podés llorar, mostrar debilidad, funciona. Desafortunadamente, así funciona el ser humano con la empatía, así que todo eso van a ser puntos a favor. Y en caso de que llegues hasta este punto del video y estés en una situación difícil financieramente, realmente espero que Invelar te ayude a salir de esa deuda.